¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos usa por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola. Yo me hice el test y me dio detectable. Esto quiere decir que tengo glifosato en mi organismo, en mi cuerpo. Y yo no vivo cerca de un pueblo fumigado. La verdad que vivo en plena ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Valvanera. Me da mucha bronca y me parece que tenemos que empezar a organizarnos para combatir este modelo que nos está envenenando. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que comemos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre de agrotóxicos. Basta de venenos. Basta de venenos. Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos. Porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Rubén Díaz, nos encontramos en la Reserva Natural Dique de la Aguadita, cerca de lo que fue una antigua finca de casi 100 años de antigüedad, donde había plantas frutales. Hicimos una capacitación de 3 jornadas, esta sería la tercera, la práctica. Hicimos 2 encuentros teóricos, coordinados por mí y otro más, también coordinado por la licenciada Cosedú, que intentó fortalecer los saberes locales sobre los recursos turísticos que cuenta la localidad de La Aguadita, ¿no es cierto? Y también, bueno, mejorar la planificación, mejorar la participación de la comunidad para potenciar un turismo rural, local, ligado a la gran potencialidad que tiene en arqueología, en recursos naturales, la localidad de La Aguadita. Me lleva un balance muy positivo por el interés que demostraron varios vecinos de acá de La Aguadita. Compartieron con nosotros, bueno, sus conocimientos sobre las historias locales, sus comidas tradicionales, sus artesanías, posibles circuitos turísticos para ofrecerle a los visitantes. O sea, una gama de actividades que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que profundizar aún más, pero vamos por un buen camino, porque soy un convencido que La Rioja tiene un potencial enorme en todo lo que sea turismo paleontológico, arqueológico, cultural y de naturaleza. Por ende, también tiene que ver con el mundo del turismo rural.
Lo que sí tenemos que tomar conciencia que los recursos naturales y culturales también son limitados. Si no se administran como corresponde, si no se capacita a la comunidad y donde hay un compromiso de los funcionarios del Estado en proteger estos bienes, se destruyen y nunca más se pueden recuperar. Entonces hoy el turista de las grandes ciudades ve a La Rioja como una posibilidad de conocer y de llegar, en la medida que nosotros mantengamos esa originalidad de la naturaleza y de la cultura local. Si no, no hay posibilidades de un turismo sustentable. Hacemos un pastoreo regenerativo con ovinos en una pastura polifítica, que se trata de ir realizando pulsos de pastoreo, respetando los tiempos de descanso, y la idea es sumar la actividad de aves al mismo manejo. Si bien surgió por un deseo, también por una necesidad para poder diversificar en distintas actividades, nuestro objetivo principal ahora es llevar las gallinas a pastoreo y producir huevos pastoriles. A partir del proyecto aprobado por INTA, vamos a adquirir una casilla móvil en donde vamos a tener las gallinas, y esta casilla la vamos a transportar a la pastura y allí va a transcurrir todo el ciclo productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en este nuevo encuentro del ciclo La Huerta Familiar Agroecológica, en este caso de otoño-invierno. Ya vemos en las veredas, en las calles, las hojas, los árboles que van cayendo. Van viendo en esta sala, en estos expositores que están aquí acompañándonos, algunos con buzo, con camperas, porque se ha venido el frío. Y a quienes están en vivo saludar a través del canal de INTA AMBA. Estamos justamente en este quinto encuentro del ciclo de charlas que organiza el Centro Regional de Buenos Aires Norte, el Centro Regional de Buenos Aires Sur y el INTA AMBA a través del programa Pro Huerta, junto con la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación, ambos organismos públicos, tanto el INTA como el Ministerio, que llevan adelante esta política de Pro Huerta. Todas las semanas vamos viendo un tema distinto. Hoy le toca a la protección de los cultivos en invierno, y antes de dar la presentación y que conozcan a quienes nos acompañan, mandar un saludo grande tanto a Débora Mas como a Nico Fortunato. Débora siempre nos acompaña desde la comunicación y la gestión del canal de INTA AMBA, y Nicolás, uno de los expositores. Temas personales que nos atraviesan en estos días no les han permitido estar presentes, pero sí están ahí siguiéndola seguramente la charla desde el canal de YouTube de INTA AMBA, y también recordar que a la gente de Rojas que se engancha y revive las charlas a través de Clifford TV todos los martes, darles también la bienvenida. Me acompañan acá, ven varias caritas, Fátima Cano, comunicadora de Hilario Casubi en el Centro Regional de Buenos Aires Sur, siempre haciendo el apoyo técnico, y va a estar siguiéndolo. Hoy van a ver una dinámica un poquito distinta. Estaremos los comunicadores un poquito más callados, porque tendrán otros conductores aquí en el evento, y Ana Laura Rossi, asistente regional del Centro Regional Buenos Aires Norte para el programa Pro Huerta, que estuvo intentando coordinar este grupo, que se autocoordinó ya desde el primer día que empezamos estas charlas, se autocoordinó para
para este evento y me acompañan Martín Kandrachov, de ProHuerta en INTA Escobar, también trabaja en la zona de Campana. Martín Diano, él es del INTA Delta Frontal, que el Delta Frontal, para quienes suelen ir al Delta, es ahí la zona más turística, ¿no? Donde está el puerto de frutos y todo el Delta que conocemos, y él trabaja con toda la producción en las islas, sobre todo de Tigre y San Fernando, y quien va a ser un poco el conductor, anfitrión, lector de preguntas, y que va a estar siguiendo lo que pasa en el chat y también acá en el vivo a Marcelo Margarido, que es de INTA Las Flores, y te saludamos, Marcelo, cómo anda todo y de qué se trata, ¿no? Esto de pensar la protección de los cultivos justo ahora que se viene el frío. Bueno, gracias, César. Y bienvenido, bueno, a los oyentes, a los que nos van a seguir por retransmisión de YouTube. Vamos a tratar de incorporar algunas preguntas en vivo, lo mejor que se pueda en esta parte tecnológica, ¿no? Y lo que vaya surgiendo. Y bueno, yo estoy un poco vestido acorde. A propósito, me vestí de esta forma cuando hablamos de cultivos protegidos, porque bueno, se vino una época, como vos mencionabas, César, donde en realidad tenemos que empezar a trabajar en protección de cultivo. Vos sabés que conversando con los chicos, le decíamos, bueno, ¿de qué tenemos que proteger? Porque cuando uno empieza pensamos en lo que significa la palabra protección, es resguardar de alguna forma, amparar, defender, y bueno, ¿de qué tenemos que amparar a las plantas? ¿De qué las tenemos que defender? Así que un poquito va a ser lo que hoy vamos a empezar a trabajar junto con los chicos, vamos a empezar a charlar entre nosotros, como un conversatorio, lo vamos a hacer en forma de conversatorio, ¿no? Y vamos a hacer una salvedad, ¿no? Al inicio. Cuando hablamos de cultivos protegidos, en realidad no solamente estamos hablando de que vamos a trabajar con tecnologías donde queremos resguardarlo de determinadas condiciones ambientales, ¿sí? Porque también podemos proteger a los cultivos cuando empezamos a hablar de mallas antiáfidos, que queremos protegerlo de determinadas plagas, o en realidad queremos protegerlo de determinadas enfermedades, entonces utilizamos o antialimentarios o algún producto de origen orgánico, agroecológico, para que esa planta no sea afectada. Eso es una forma de proteger el cultivo. Hoy específicamente nos vamos a referir a esto que menciona, ¿no? Cuando lo que nosotros vamos a hacer es modificar un poco el ambiente, el microclima donde la planta se va a desarrollar, sobre todo en la huerta de invierno, y vamos a utilizar estructuras que son permanentes, no permanentes, vamos a ver qué cosas nos pueden afectar, algunos mitos, algunas realidades que nos afectan a los cultivos de invierno. Así que en esto se va a basar un poquito lo que va a ser la charla de hoy, sobre lo que significan los cultivos protegidos. Así que cuando nosotros hablamos de cultivos protegidos, dijimos que básicamente nos afecta la parte ambiental. Por eso Tincho la pregunta, o Martín la pregunta del millón en este sentido, ¿qué factores o condiciones en realidad en esta época en particular nos empiezan a afectar lo que sería la huerta de invierno? Bueno, principalmente en esta época, como vos bien decías, o sea, las bajas temperaturas son un tema importante, también el viento, ¿sí? O sea, los vientos nos afectan también el desarrollo de nuestros cultivos. En términos generales, digamos, en nuestra huerta agroecológica, donde tenemos varios cultivos en simultáneo, también flores, y bueno, toda una actividad biológica trabajando en forma conjunta, se ve afectado por las bajas temperaturas, ¿no? O sea, la temperatura va regulando esa actividad biológica. En la medida que la temperatura aumenta, la actividad biológica se acelera, y en la medida que la temperatura disminuye, también se van deteniendo algunos procesos. Ahora, hay temperaturas muy bajas, o sea, cuando nos acercamos a 5 grados o debajo de 5 grados, donde la actividad biológica ya prácticamente se va deteniendo, y puede, digamos, ir perjudicando a algunos cultivos, ¿sí? O sea, tenemos algunos cultivos que son sensibles. Cuando, digamos, bajamos de 3 grados centígrados, ya se pueden producir incluso daños en algunos cultivos.
Y hay otros cultivos que son más resistentes y que son los que en general se hacen en esta época, ¿no? Por ahí en otras latitudes, en esta época se puede hacer tomate, pero teniendo otra radiación, otras temperaturas. Acá estamos llegando al fin de esos cultivos. Así que te hago una pregunta, Tincho, en este sentido. Cuando vos hablas de temperaturas que nos van a condicionar en la huerta de invierno, es decir, cuando empiezan a descender, o digamos, a partir de 5 grados, ahí nos tenemos que empezar a preocupar porque las plantas empezarían en un estado de reposo vegetativo, ¿verdad? Sería así. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí nos tenemos que preocupar un poco porque las plantas dejan de crecer y desarrollarse. Ahora nosotros podemos tomar estrategias para, digamos, que pueden ser, digamos, algunas estrategias son naturales y otras artificiales para, digamos, adecuar el ambiente a una, digamos, temperatura mejor que nos permita seguir realizando nuestros cultivos o que acelere los procesos biológicos en este sentido, ¿sí? O sea, generar un ambiente más cálido. Excelente, así que digamos que el primer determinante es la temperatura, ¿no? Que nos va a condicionar sobre todo en la época de invierno. El sol también es condicionante, pero en este caso nos favorecería. Pero el viento, ¿qué incidencia tendría, digamos, cómo afectaría o en qué, digamos, va a condicionar una huerta de invierno? Bueno, el viento, digamos, también va a detener el crecimiento, va a generar plantas más achaparradas, puede, digamos, transportar arenas y, digamos, material que pueda lastimar nuestros cultivos, a veces dependerá la situación, pero incluso dejar raíces descubiertas y afectando digamos, el desarrollo normal del cultivo. Si nuestro cultivo se lastima, después queda más propenso a enfermedades y demás. Entonces, digamos, se pueden generar estructuras, digamos, cortavientos o, digamos, barreras que impidan que el viento excesivo nos esté impactando en nuestra huerta. Está bien, excelente. Así que serían estos, digamos, los factores determinantes. Si quiero hacer una huerta de invierno, en realidad ya sabemos, ¿no?, que la temperatura va a afectar notablemente, sobre todo esto que vos marcabas, por debajo de los 5, ya se empieza a detener el crecimiento. Así que tomando en cuenta que esto, que es un factor que nos va a condicionar para la huerta, Leo, la pregunta es para vos. ¿Todas las plantas necesitan protección? ¿Necesitamos proteger todas las plantas en los cultivos de invierno? Una buena pregunta, Marcelo. Sí, por lo general es una pregunta que lleva la palabra depende, pero sí, pensando un poco en las especies que tenemos para esta estación, ¿sí?, lo que viene en el kit de ProHuerta, algunas necesitan protección si atrasamos la siembra, ¿sí? Fíjense que ahora en mayo ya tenemos fríos, llegamos a algunas temperaturas, como dice el Tincho, de 5 grados o menos, entonces convendría hacer algún tipo de protección. Hay otras, por ejemplo, que son resistentes, ¿sí?, a la baja temperatura, y algunas que necesitan acumular horas de frío. Como también tenemos frutales, como los de hoja caduca, que necesitan acumular horas de frío, como la manzana, la pera, etc. ¿Sí? Claro. Ahora, por ejemplo, en el kit de ProHuerta que reciben normalmente las familias, ¿no?, los huerteros, de lo de invierno, ¿qué especies deberíamos proteger, digamos, o de almácigo o en su ciclo productivo? Y es una buena pregunta. Por lo general, las que tienen más sensibilidad, digamos, en su inicio, son las de, por ejemplo, la lechuga, ¿sí?, son muy sensibles si nos atrasamos a la siembra. Después tenemos otras que necesitan esas horas de frío, ¿sí?, como la cebolla, la zanahoria, el ajo, pero por lo general, cuando tenemos temperaturas muy bajas, siempre hay que tener algún cuidado al respecto. Ahí está, excelente. Es decir, no todas van a requerir de que le hagamos una estructura de protección, ¿no? Algunas que van a, básicamente, necesitan el frío para reproducirse, para poder producir, y otras que son tolerantes o resistentes, ¿no? Como el caso de habas, arvejas, que también las podemos utilizar. Pero hay otras que vamos a tener que en la parte, como empieza a descender la temperatura, vamos a tener que tener en cuenta esto. Ahora, para esto tenemos una herramienta que es la siembra estratégica, ¿verdad?
para poder escapar, como muestra esa figura de ese frío, justo estamos en esta época donde empiezan a caer las primeras heladas, en algunos lugares están cayendo, en otros ya han caído algunas heladas. Hacer una siembra en estas condiciones, ¿nos va a favorecer la germinación, Leo? Y es complicado porque tenemos que estar atentos al calendario de siembra, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que estar atentos a la fecha de helada, no podemos sembrar cuando la temperatura es muy baja, ¿sí? Hay cultivos que necesitan temperaturas superiores a los 5 grados que decía Tincho para poder germinar, se van a ver dañados, o quedan dormidas las semillas, ¿sí? Claro, entonces por eso es la siembra estratégica, es disponer de la semilla en tiempo. Bueno, por eso recuerdo uno de los primeros encuentros donde se hablaba acerca de lo que es cosecha de semilla, ¿no? Cuando uno tiene la semilla en tiempo, nos permite hacer una siembra a partir de marzo. Siembras de marzo, siembras de abril, para que tengamos una buena germinación, sobre todo en lo que tiene que ver cuando empezamos a hacer los almácigos. Pero ahí esa imagen me hace acordar a algo que nos empieza a suceder en esta época, donde hay algunas cuestiones que son mitos, otras que tenemos que entender y otras que, bueno, nos ayudan a pensar cómo poder tener un éxito o lograr éxito en una huerta de invierno. Por eso la pregunta que te voy a hacer, Leo, es ¿cómo se produce la helada? ¿Es cierto que existe la helada blanca, la helada negra? ¿Cuál de las dos afecta más que la otra? Una muy buena pregunta. La helada, primero, no es algo que, como dicen uno de los mitos, que cae, ¿sí? Es un descenso de la temperatura, ¿sí? De la masa de aire más cercana al suelo, serían los primeros 5 centímetros, ¿sí? Estamos hablando de temperaturas de 0 grados o por debajo de esos 0 grados, ¿sí? Hay distintas temperaturas como para ir encasillándolas. Por esta zona, en Escobar, por lo general son heladas algo suaves, quizá moderadas, pero cuanto más oceánicos la zona, ¿sí? Más cercanas a cuerpos de agua, más leves son las heladas, ¿sí? Porque lo que te está variando ahí, el tipo de helada, ¿sí? Es la humedad. Ahora, si yo tengo, como preguntabas, si tengo heladas con baja humedad, va a ser un poco más fuerte, ¿sí? El ascenso de temperatura. Si hay más humedad, va a ser más leve, ¿sí? Podemos jugar un poco con los mapas de INTA, por ejemplo, para ir guiándonos con fechas medias de primeras heladas o fechas de última, ¿sí? Por ejemplo, acá, para que se den una idea, como decía Tincho, tenemos zonas, ¿sí? De latitudes un poco más al norte, como en Misiones, que tenemos temperaturas, tenemos fechas probables de helada, ¿sí? Fíjense, en julio, y las de última helada también en julio, o sea, estamos con un periodo de helada re cortito, cuando nuestras zonas son un poco más amplios, ¿sí? Respondiendo a la pregunta, Marcelo. Y cuando vos te referías, yo hoy te preguntaba, ¿no? Sobre la helada blanca, ¿cómo se produce y cómo afecta? ¿O cómo es la helada negra, la famosa, y cayó la helada? Bueno, ahora ya sabemos que no cae la helada es un fenómeno. Pero bueno, claro. ¿Cómo afecta a la huerta de invierno a diferentes plantas? Y es un fenómeno meteorológico, o sea, depende de la bajada de temperatura y también de la humedad. Por ejemplo, en esta zona, siempre cito Escobar porque son más bien heladas blancas las que se ven, porque la helada blanca, ¿sí? Es la que tiene más bien una humedad alta, y por arriba del 60%, ¿sí? Y tenemos temperaturas de 0 grados, temperaturas bajas leves, suaves, no es algo tan drástico, ¿sí? Y después tenemos la helada negra, ¿sí? Que es al contrario, tenemos baja humedad, ¿sí? Y afecta demasiado a los cultivos. ¿Por qué? Porque no se está congelando una capa de, digamos, el vapor de agua que hay en el aire, porque no tenemos humedad directamente, ¿sí? Lo que se estaría congelando es el agua dentro del tejido del vegetal. Esto produce una necrosis, ¿sí? Esos tejidos ennegrecidos, y también es un foco de entrada de enfermedades, ¿sí? Es algo bastante complicado la helada negra. O sea que lo que estás mencionando, para que una helada pueda afectar a una huerta de invierno, sea una huerta urbana, periurbana, una huerta rural o una huerta de balcón o terraza, cuando tenemos alta humedad, digamos que hay un proceso de congelamiento
o se empieza a hacer escarcha de esa humedad ambiente. Pero cuando tenemos baja humedad ambiente, el daño es mucho más severo. Ahí en la foto anterior, si me la podés pasar, Tincho, me gustaría hacerle una pregunta a Leo. Vos decís, Leo, que en esa condición, esa lechuga que tengo ahí súper congelada en invierno, no se va a dañar porque supuestamente la humedad ha sido ambiental, entonces en los tejidos no le va a afectar. Y por lo general frena un poco el crecimiento, ¿sí? Cuando hay baja temperatura, pero después cuando sale el sol, levanta esa helada, digamos, y retoma el crecimiento, ¿sí? Las especies que tenemos de kit de ProHuerta, adaptadas para esta estación, ¿sí? Son resistentes a este tipo de factores. Pero, por ejemplo, si no tenemos humedad, va a ser drástico el daño, ¿sí? Muy diferente a lo que es una helada blanca. Claro. Y, por ejemplo, en el estadio, me imagino que también el estadio del plantín que nosotros tengamos debe afectar demasiado. Si es recién lo trasplantamos pequeño o en este caso donde ya está más desarrollado. Tal cual, tal cual, tal cual. Siempre hay que pensar eso, en hacer una protección quizá cuando nos atrasamos en la siembra y tenemos plantines muy chiquitos, ¿sí? Ah, está, excelente. En definitiva, sea helada blanca o helada negra, puede llegar a afectar el cultivo, ¿no? El cultivo, la huerta que nosotros tengamos. Así que lo que ahora me surge, la duda, la pregunta es, ¿cuáles son los métodos de protección, Martín, que tengo para poder atenuar los efectos que puede llegar a producir el frío, pero más sobre todo la helada, o blanco o negra, que caiga la helada y nos quedemos sin cultivo? Sí, Marcelo, mira, como, digamos, mecanismo de protección podemos agruparlos en dos, ¿no? O sea, por un lado tenemos los métodos de protección pasivos, que son, digamos, fijos, que son estancos, digamos, que vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar o planificar nuestra actividad productiva, y por otro lado los métodos activos, que son los que vamos a utilizar en el momento que está ocurriendo la helada, ¿sí? O sea, primero vamos a describir, a puntear un poquito cuáles son los métodos pasivos, que son los que más se utilizan además en las huertas, en las actividades productivas acá en la provincia. Entonces, algunas cosas que por ahí no se toman tan en cuenta es la selección del lugar y la orientación, ¿no? O sea, a la hora de planificar nuestra producción, vamos a buscar un lugar que sea bien soleado, ¿no? O sea, queremos que reciba la mayor cantidad del sol, más en esta época de invierno donde las temperaturas son bajas, o sea, queremos que tenga la mayor insolación posible. Siempre la orientación este-oeste, para el caso de si vamos a tener alguna estructura como un invernadero, para aprovechar, digamos, realmente la mayor cantidad de horas de luz y que se caliente el interior. Bueno, la selección de especies, algo ya estuvo nombrando Martín, ¿no? O sea, como las que vienen en el kit de ProHuerta, digamos, pero uno a la hora de decidir qué cultivos va a hacer, va a buscar especies que sean adaptadas para esta época, que realmente puedan cultivarse en esta época. Barreras de drenaje y para el aire frío, ¿sí? O sea, hablábamos del viento, digamos, de cómo proteger nuestros cultivos del viento, generando algún tipo de barrera para que no tenga problemas. Eso también es cosas que vamos a tener en cuenta. Eso va a ir dependiendo de dónde estemos haciendo nuestra actividad productiva, ¿no? Si son espacios grandes, seguramente recurriremos a cortinas forestales o alguna cortina a un cerco vivo, o digamos, bueno, distintas estructuras que nos permitan disminuir el viento en nuestra superficie de cultivo. Bueno, la nutrición del cultivo y el riego también son métodos de protección pasiva, o sea, vamos a tener mucho cuidado en esta época con los riegos, dependiendo del tipo de suelo que tengamos. Lo ideal es siempre mantenerlo en lo que llamamos capacidad de campo, que es un suelo bien hidratado, y que, digamos, no encharcado y no seco, porque esos serían factores que nos perjudicarían, sobre todo cuando se dan estas temperaturas muy bajas y se produce la helada. Así que, y bueno,
Te hago una consultita, Sí. Tincho. Esto tiene que ver un poquito el tema del riego con lo que hoy venía hablando Leo sobre este tema, ¿no? Cuanto mayor humedad. Cuando tenemos humedad en el suelo, ¿sí? La planta tiene disponible esa humedad, va a atenuar el efecto, aunque todavía no vimos la parte de estructuras, pero digamos son métodos que nos sirven muchísimo para tener una herramienta para lucha contra la helada. Ahora la pregunta que yo me hago, vos decís capacidad de campo. ¿Cómo sé yo que no es mucho riego ni poco riego? Bueno, eso depende mucho de los distintos suelos, ¿no? O sea, suelos arenosos el riego, digamos, tiene que ser más continuo que en suelos más arcillosos. O sea, tenemos que mirarlo, o sea, meter la mano y tocar el suelo, ver que no esté encharcado, pero que sí que esté húmedo, ¿no? Bien, acá Sobre todo, no tenemos receta, digamos, no hay receta para decir, che, mira, tanto 40% de humedad es suficiente, ni 4 litros por metro, no. La receta, digamos, es el día a día de saber más o menos y conocer nuestro suelo. Es muy dependiente de cada tipo de suelos y de cada zona. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que abajo de una estructura como las que vamos a nombrar ahora, por ahí un macrotúnel o un invernadero, no llueve. O sea, si bien en esta época la humedad se mantiene más, en términos generales se mantiene más, porque no hay tanta radiación, entonces la evaporación es menor, hay que, digamos, chequear y que no nos esté quedando el suelo seco para no afectar también a nuestros cultivos, ¿no? O sea, si el ambiente está muy seco, es más factible o más posible que se produzca la helada negra, que, como decía Martín, nos comentaba esto de que produce destrucción de tejidos, ¿no? Se te congela el agua que está en el interior de las células y produce, bueno, necrosis y ahí la puerta abierta al ingreso de enfermedades. Mirá, vos sabés que esto que estás mencionando vos, tenemos una oyente, en este caso no es un oyente, sino a través del chat que está haciendo esta pregunta, Paula. Así que le decimos a Paula que me parece que este tema lo va a tratar si conviene o no ventilar por esta cuestión de temperatura y humedad, que ahí lo vamos a tratar un poquito más adelante. Así que bueno, estas son un poquito las estructuras, que es lo que más le interesa a la gente. Sí, bueno, cuando yo pienso en protección de cultivo, pienso en este tipo de estructuras. Tener un invernáculo, quiero tener este tipo de cosas. Exactamente, sí, invernadero, macrotúnel, microtúnel, ¿no? O sea, tenemos distintas estructuras que podemos armar en función de nuestras necesidades y nuestras posibilidades, ¿no? Muchas veces. Lo que sí siempre recomendamos o vemos en la zona donde trabajamos, con las familias del programa Pro Huerta, es el uso también de materiales locales, ¿no? O sea, acá abajo a la izquierda se ven unos microtúneles hechos con mimbre, ¿no? También se usan mucho las estructuras de caña. Sí, obviamente la cobertura va a ser con nylon transparente que permita el ingreso de la luz, que hay de distintos micronajes, o sea, eso le da distintas resistencias, e incluso también hay nylon que vienen ya con distintos tratamientos para la protección de rayos UV o antifúngicos. Y arriba a la derecha se ve otro material que es muy interesante para estas zonas donde por ahí el exceso de humedad puede traer algunas dificultades, que son las mallas antiheladas, ¿sí? O sea, son unas mallas que tienen más permeabilidad, o sea, dejan ingresar los rayos de sol, o sea, cumplen la función de protección de las bajas temperaturas, pero dejan escapar hacia la atmósfera el exceso de humedad o temperatura que se pueda generar dentro del microtúnel, ¿sí? Bien. Esto no... Estos son, digamos, como los elementos que tenemos para protección pasiva, ¿no? Algunas cuestiones que habías mencionado al principio, la elección de la especie, el sol, este tipo de estructura, dijimos invernáculos, macrotúnel o microtúnel, pero también hay algunos métodos de protección activa, ¿verdad, Leo? Que acá tengo unos mitos para preguntarte ahora, cuando me los comentes, cuáles son estas protección, que he visto que utilizan, por ejemplo, en la región de San Pedro,
de lucha contra la helada, bueno, justamente esto que estás mencionando, pones en la foto, ¿verdad? Tal cual. Se pueden hacer fogatas, sí, pero se usan en ciertos cultivos, ¿sí? En ambientes abiertos. No es recomendable hacer un fuego dentro de un invernadero, ¿sí? No amerita, y tampoco se lo recomiendo en una huerta familiar, principalmente porque destruís esta estructura altamente costosa de un invernadero, ¿sí? Y también porque la contaminación que genera el humo es tremenda para las plantas. Se recomienda hacer una fogata, por ejemplo, fuera, ¿sí? Con algunas maderas duras, y las brasas dejarlas dentro del invernadero, ¿sí? Brasa, ¿sí? Como para levantar un poco la temperatura. Levanta algunos grados, pero es una pequeña ayuda. Para los cultivos más bien abiertos, como se ve arriba a la derecha, suelen hacer fogatas, lejos de la zona de las raíces de las plantas, porque es altamente dañino, ¿sí? Bien, así que este método, digamos, para una huerta no aplicaría, ¿no? Prender fuego. Pero mi pregunta es la siguiente, porque sabés que hay una pequeña discusión que tenemos ahí con un vecino, en el sentido de que si es bueno o es malo. Yo le digo que el humo es muy bueno para que la helada no caiga. Ahora ya sé que la helada no cae, pero para que no asiente, por lo menos. Yo digo, no, hay que prender fuego para que se llene de humo, y ahora el humo haga que no tengamos problema de daño por helada. ¿Esto es así? Sí, yo te diría que más bien desparrames brasas, ¿sí? No tanto humo, ¿sí? No generes tanto humo, porque también dañas las plantas, ¿sí? Y tal cual, lo que vos estás evitando es que no se baje tanto la temperatura en esos primeros centímetros del suelo, que es lo más importante para las raíces y la parte aérea de las herbáceas que tenemos, ¿sí? Así que en definitiva, él estaba ahumando a los vecinos de gusto, porque el humo en sí, como método para control antihelada, no estaba funcionando, sino más bien era el otro proceso, ¿no? De generar brasas para ahora cambiar el ambiente atmosférico donde uno está haciendo la huerta. Pero bueno, para una huerta familiar eso ya es un poco más complejo poder hacerlo, y con el peligro que implica. Y tengo otra pregunta, se la hago en realidad a los dos, a Leo o a Tincho. Vos sabés que yo coloco las botellas de agua destapadas en algunas plantas para que no se me hele. Esto es así. ¿Es un buen método de control? Mirá, es para la helada, ¿no? Si querés digo yo algo y después te cedo el micrófono, Tincho. Yo pienso que básicamente en algunos frutales, los cítricos, no te conviene estar colgándole botellas, ¿sí? Podés, con el peso mismo del agua, podés romper una rama y entran patógenos, ¿sí? Esto yo no lo recomendaría. Lo que sí, tener una fuente de agua cerca de la base que le dé el sol, que se caliente en el día y libere vapor, ¿sí? En la noche, madrugada, para que pueda tener un poquito el efecto de la helada. Pero hay otros métodos también. Tincho puede tirarnos un centro ahí. Sí, no, Marcelo, mira, como decía Martín, no creo que sea, digamos, realmente útil. Por ahí sí, o sea, se suele ver, sobre todo en los cítricos, ¿no? O sea, esto de las botellas colgadas con el agua, pero, digamos, bajo el follaje de la planta, la botella no recibe la suficiente luz como para levantar temperatura, no lo veo que sea útil. Por ahí sería mucho más recomendable pensar en alguna malla antihelada, ¿no? O sea, cubrir bien con una malla antihelada que, como decíamos, deja pasar los haces de luz, genera más temperatura en el follaje y la va a proteger durante la noche, o sea, bien cubierto hasta el piso, como eso puede llegar a ser mucho más útil que colgar las botellas. Bueno, está bien, y ese es el... Pero se suele ver. Sí. Pero vos sabés que al principio ahí, creo que en unas anteriores, Leo había puesto una donde había un cítrico recubierto con una manta antihelada, bien apretadita, como método digamos, de protección. Estamos hablando de huerta, pero también a veces queremos proteger los frutales. Según lo que dijo Tincho, digamos que no es la recomendación mejor que deberíamos tener. Deberíamos generarle como algún tipo de estructura como para que las hojas no se aprieten. ¿O cómo hacemos, Leo? Mirá, lo que dijo Tincho está perfecto. Lo que se muestra en la imagen es el
cómo no hacerlo, porque la malla antihelada, si quieren volvemos unas filminas para que se vea, está puesta, son un montón de filminas. Fíjense, arriba a la derecha, es un cítrico que está totalmente apretadito. No está bien eso, ¿sí? Tendría que estar con más aire entre medio de las hojas, ¿sí? No tiene que estar tan apretado porque no se puede generar ese volumen de aire caliente, ¿sí? Con vapor de agua, etc. Si lo dejo muy apretado, ¿sí? No se genera el efecto, ¿sí? Como decían, de la inercia térmica, ¿sí? Se estaría generando lo contrario, no habría aire caliente y es contraproducente también, ¿sí? Hay que ponerlo más separado. Entonces, en un almácigo, en un cultivo, no debería tirarla arriba, debería hacerle, por ejemplo, en una huerta familiar, una huerta de casa, o de terraza, o de patio. Tengo ahí unos tabloncitos de acelga, unos tabloncitos de lechuga, debería hacerle como algún tipo de estructura, como si fuera un microtúnel, no tirarla arriba. Tal cual, tal cual. Perdón. Tincho. No, ahí se ve, digamos, esto que comentaba Marcelo me lleva a esta imagen arriba a la derecha, una manta antihelada, pero con una estructura, unos aros que permiten que no tenga contacto con el cultivo y a la vez que se genere un volumen de aire, una masa de aire que pueda, digamos, levantar temperatura y mantenerla durante la noche, que es cuando vamos a necesitarlo. Bien. Ahora, vos sabés que en esto que vos mostrabas de protección pasiva, ¿no? Algunas herramientas que nosotros utilizamos, o que nos estás mostrando que podemos utilizarlas para proteger todo lo que es la huerta de invierno, ¿por qué no funciona igual un invernáculo, un macrotúnel, como ese que vemos arriba, que un microtúnel? ¿Por qué no funcionan de la misma forma? Bueno, ahí me viene bien este gráfico para explicar un poquito cómo es esto de que se calientan las masas de aire, ¿no? O sea, el sol llega a la Tierra mediante haces de luz, ¿sí? Esos haces de luz, digamos, impactan sobre la superficie con, digamos, longitud de onda corta, y la Tierra o las estructuras devuelven a la atmósfera en longitud de onda larga. Esa longitud de onda larga, si está dentro de un invernadero o de una estructura que permite mantenerlo, digamos, en su interior, no lo devuelve rápidamente a la atmósfera, va a mantener la temperatura, ¿sí? O sea, acá se ve en este dibujo como, digamos, los rayos de sol atraviesan la estructura de un invernadero, en este caso, calienta la masa de aire dentro del invernadero y después lentamente durante las horas de frío las va a ir entregando esa energía a la atmósfera. Pero bueno, por eso, el famoso efecto invernadero, ¿sí? Que también se produce, por ejemplo, yo recordaba las noches claras, ¿no? O sea, noches muy claras, digamos, es más fácil que caiga una helada, ¿no? O sea, el frío es como que digamos, los rayos de longitud de onda larga que emite la Tierra rápidamente se van a la atmósfera a superficies altas. En cambio, los días más nublados, como que la temperatura se mantiene más. Es una consulta, Tincho. Ahora que vos mencionás y pusiste esas fotografías ahí arriba, o esos croquis de diferentes estructuras, ¿incide la forma de la estructura en el volumen de masa de aire caliente que voy a colectar, o es lo mismo? Simplemente cambia nomás la figura. No, las figuras que están arriba son de distintos formatos de invernadero. Eso está pensado para captar la mejor o la mayor cantidad de horas de luz, dependiendo de dónde nos encontremos. O sea, la orientación del invernadero, como nombrábamos antes, lo ideal sería que sea de este a oeste, cosa de absorber la mayor radiación durante el día. Pero por ahí vos te estás queriendo referir a las distintas estructuras, ¿no? O sea, no es lo mismo un macrotúnel que un gran invernadero o un microtúnel. La cantidad de masa de aire que va a tener dentro uno y otro va a ser distinta, entonces también va a ser distinta digamos, la masa
de aire que se va a calentar. Y los cambios de temperatura también van a ser más abruptos, ¿sí? Bien, entonces por eso es que no funcionan igual, ¿no? Un invernáculo, claro, un macrotúnel que un microtúnel. Y esto tiene que ver con lo que me comentaba Leo, me estuvo comentando, y de hecho está la pregunta. Tenemos un oyente a través de YouTube que hace esta consulta, y es para Leo. Si conviene abrir sobre todo esta estructura, porque normalmente lo que más se utiliza en una huerta familiar, a veces no es tan fácil tener este tipo de estructura, pero sí se utiliza lo que es microtúnel. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Porque me están hablando, están recién poniendo, escribiendo en el chat, hablan acerca si hay que airear o no, si hay que ventilar, qué pasa con los hongos. Hay otros que le gotea el techo. ¿Por qué gotea el techo en un microtúnel? ¿Qué hacemos con eso, Leo? Es una muy buena pregunta y es un problema que se genera siempre que tenemos los almácigos cubiertos, ¿sí? Cuando empezamos los cultivos, que al principio lo dijimos, cuando depende si empiezo la huerta con especie de invierno, pero se me atrasó la siembra, puedo hacer almácigo cubierto. Pero hay un problema que se genera, generalmente cuando usamos polietileno plástico, ¿sí? Para hacer ese microtúnel, o quizá una caseta pequeña, lo que pasa es que se calienta muy rápido, ¿sí? Si lo dejamos cerradito, en el día se calienta muy rápido y el volumen de agua que hay no se puede escapar. Entonces tenemos un efecto invernadero complicado. Es una alta temperatura, ¿sí? De golpe, mucha humedad, y eso te produce problemas con hongos, ¿sí? Hay complejos de hongos que pueden afectar, como por ejemplo la parte de la raíz y la base de los plantines, el famoso fenómeno de dumping off, o volcamiento. Son complejos de hongos que hay en el suelo por lo general, o cuando usamos estas bandejas de siembra reutilizadas, ¿sí? Así que ojo con el tema de reutilizar, a veces hay que lavar bien, y también podemos tener otro tipo de problema con la parte aérea, ¿sí? Si nosotros regamos, o si nos gotea, ¿sí? Esta condensación de humedad que hay, nos empieza a gotear, nos puede producir otro tipo de hongo en hojas que se llama oidio, ¿sí? Son hongos parásitos que nos complican mucho el cultivo, ¿sí? Lo correcto sería ir ventilando en el día, ¿sí? Más que nada con el polietileno. Con malla entilada se puede abrir un poco para que corra aire, pero el exceso de humedad digamos, que se va eyectando, digamos, de la malla entilada. Y por eso es la funcionalidad. Con polietileno es más difícil, ¿sí? Queda muy englobado todo eso y nos complica el inicio del cultivo. Hola, mi nombre es María Soledad Cocedú, soy licenciada en turismo y estoy como promotora asesora del Grupo Cambio Rural La Aguadita Vida Natural. Comenzamos a trabajar hace aproximadamente un año, porque desde el INTA nos buscaron para armar un grupo acá en La Aguadita. Este grupo está enmarcado dentro del programa Cambio Rural y lo que se brinda principalmente es la asistencia técnica para el desarrollo del turismo rural de cada uno de los participantes del grupo y de la región y de la localidad, digamos, en este caso de La Aguadita. Este grupo está conformado por 8 personas y con la posibilidad de ampliarse hasta 12 personas más con distintos integrantes de distintos rubros relacionados a lo que pueda ser el servicio del turismo rural. Todo lo que es alojamiento, que pueden, asociarse, ¿no?, al grupo, todo lo que son los productores de la zona con distintos productos como la miel, el olivo, el cabritos, la producción artesanal de panes y dulces, como así también servicio de gastronomía, servicio de guiado, etc. Estamos organizando todo lo que son los productos que se van a ofrecer, los distintos productores, como así también distintas experiencias, experiencia apícola, experiencia del arte en el tejido en telar, como así también caminatas por la zona, todas caminatas a lugares naturales, como hoy estamos acá haciendo esta visita, y así también gastronomía. Como todos los llanos, La Aguadita es un lugar que está al pie de las sierras, con su naturaleza agreste, en un lugares húmedos, digamos, por así decirlo, donde se empieza a ver el verde, ya la tranquilidad, el cantar de los pájaros, o sea, tiene muchas bondades naturales para recorrer y además la calidad de su gente y toda la producción que se elabora en el lugar. Entonces, venir a La Aguadita es un lugar
que te va a ofrecer tranquilidad, te va a ofrecer naturaleza, te va a ofrecer gastronomía, te va a ofrecer poder conocer las tareas de campo que se desarrollan en esta zona, vas a poder compartir con los lugareños las distintas experiencias, las distintas anécdotas, los mitos, las leyendas, encierran muchas cosas. Otro de los proyectos que se está elaborando es todo lo que es cabalgatas en la zona. Eso es algo muy importante y que le va a dar un auge y va a mantener, digamos, una diferencia con el resto de otros lugares, por así decirlo. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Vilches, yo soy acá vecino de La Aguadita y estamos participando ya hace varios meses en el programa de turismo rural. Nos estamos capacitando para recibir al turista, al eventual turista que venga a visitarnos, que venga a visitar La Aguadita. También coincidiendo con la premisa, ¿no?, del gobierno municipal de trabajar fuertemente en el turismo, en lo que es la zona acá de La Aguadita y el dique de La Aguadita. Mi cable a tierra es estar en la chacra, en el monte, el río, los pájaros, los árboles, el viento y mantener ese equilibrio, ¿viste? O sea, vivir en la ciudad, pero tener ese espacio en la chacra donde puedas ir a desenvolverte, a descargarte. Tenemos que generar o por ahí incentivar a que las oportunidades que existen crezcan un poquito más, sean más visibles, más accesibles. De nuestra tierra a tu mesa. Yo me llamo Domingo Sánchez, pertenezco a la zona de Ñuquebe, Rosario Vera Piñalosa, Chepe. Soy un productor agrícola, produzco, bueno, ahora estamos en tiempo lo que es el tomate, lechuga, acelga. La producción la hacemos con la familia, en proyecto familiar prácticamente. Sabemos ya más o menos las temporadas de cada producto, así que se va haciendo, y bueno, por ahí lo adelantamos un poquito ahora porque tenemos un invernadero y lo vendemos en el mercadito Yelpe, un mercadito que tenemos acá de productores, en el departamento de Rosario Vera Piñalosa, y bueno, y hay vecinos, gente de la zona, un producto que sale del productor hacia el consumidor, en un canal directo, porque es algo que no tiene ningún fertilizante. Lo que nosotros estamos produciendo es algo sano. Con el apoyo del proyecto local Innovación en Circuitos Cortos de Comercialización de Productos Locales, Centro Regional Catamarca La Rioja, Estación Experimental Agropecuaria La Rioja del INTA. Thank you.